Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas Juan 4, del 7 al 9. Dice así la escritura. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Vamos ahora. Padre Santo, entramos ante tu presencia, agradecidos, Señor, por tu palabra, por lo que vamos a poder ver en esta tarde, Señor. Te agradezco por todas las actividades de la iglesia, Señor, lo que se puede realizar el día de hoy. Te doy gracias por los hermanos que han podido venir, Señor, para escuchar de tu palabra con esfuerzo, Señor. Pero gracias a ti, Padre, por ese hambre que hay de conocer de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos y te agradecemos, Señor. Amén. Ya, muy bien. Entonces vamos a comenzar hablando un poquitito de lo que pasó la semana pasada. Habíamos hablado de que Jesús había estado en Jerusalén en una fiesta antes y él ahora habían creado un conflicto entre él y Juan, ¿cierto? Habían dicho, Jesús, le estaban hablando a Juan y le estaban diciendo, oye, ese que tú bautizaste, ahora él tiene más discípulos y bautiza más que tú. Ahí le estaban haciendo como una confrontación. Jesús no cayó en la trampa, ¿cierto? En esa primera como disputa que querían tener con ellos. Y Jesús siguió adelante con el ministerio. Pero Jesús, él estaba siguiendo siempre el mandato de Dios. Tenemos una característica que tiene Jesús, que él antes de hacer cualquier cosa, él se aparta, ora al Señor, ¿cierto? Le pide su guía y ahí él después viene clarito y dice esto y esto es lo que vamos a realizar. Y vimos que la semana pasada habíamos estado viendo todas estas semanas que Jesús mostraba su deidad, ¿cierto? Jesús se mostraba como Dios y la semana pasada nos mostró otra cosa importante también, que él también era humano, ¿cierto? Y dice que cansado él del camino se acercó a ese pozo y se quedó ahí porque era como mediodía según lo que se indica de las horas. Entonces había sol, estaba todo muy ahí caluroso y él cansado se sentó ahí, ¿cierto? Vimos que si él era un espíritu, probablemente no se iba a cansar. Pero ahí está demostrando Juan que Jesús realmente era Dios y también era hombre, ¿ya? Y en el versículo 7 vemos que esta mujer llega, una samaritana, una mujer de Samaria, y ya le extrañó que Jesús le pidiera a ella de beber. Pero hay varias cositas extrañas que vamos a ver en detalle, ¿ya? Jesús sabía exactamente a quién estaba buscando. Y él sabía que iba a tener que ir a un lugar donde había hostilidad. Pero Jesús hizo algo muy bueno porque él usó estrategia, ¿ya? Y esto lo hemos conversado. Siempre cuando realizamos algo para Dios, nos vamos a tontas y a locas, ¿cierto? Nos vamos como que con todo el fervor y decimos, no, el Señor me mandó y voy y me voy a enfrentar a todos los endemoniados, voy a ir a echar fuera a todos los demonios. Probablemente salga herido, rasguñado, todo maltrecho porque estoy tentando al Señor. El Señor tiene el poder de hacerlo, pero yo necesito tener un plan y dejárselo al Señor y el Señor nos va a mostrar cómo hacerlo. En este caso, Jesús necesitaba ir a Samaria, había muchas ovejas perdidas en Samaria, que era necesario predicarles la palabra, pero él necesitaba en este momento entrar con un plan y con una estrategia. Y esta persona, quizás la peor persona de Samaria, esta mujer samaritana, era esa persona clave que el Señor iba a necesitar para entrar a ese lugar de Samaria. Y no es nuevo para las cosas de Dios. El Señor usó para conquistar Jericó, a una ramera, a Rahab la ramera. Ella fue la que dejó entrar a Israel para que pudieran conquistar esa ciudad. Y una y otra vez vamos viendo que el Señor va abriendo esta posibilidad
para que pecadores, gente como nosotros que hemos estado muy alejados del Señor, podamos acercarnos a Él. Y era una crítica que le hacían a Él. También la semana pasada veíamos eso, que la gente veía el éxito por la posición social, por la cantidad de dinero que tenía la gente, porque no tenían enfermedades. Para eso ellos era alguien bendecido por Dios y alguien que Dios estaba con él. Aunque tuviera una vida totalmente contraria a los designios de Dios, pero Dios estaba con esa persona. Ellos entendían eso bajo esas circunstancias. Y criticaban a Jesús porque Jesús iba a los publicanos y pecadores y estaba con aquellos que nadie se quería juntar, con los enfermos, con los necesitados, con ellos que según los israelitas de su tiempo estaban malditos. A esos eran los que iba el Señor, a los despreciados, y a esos son los que llegó el Señor, ¿cierto? Y nosotros todos los que estamos aquí somos una muestra de eso. Son pocos los que están aquí que conocen al Señor desde pequeños. La mayoría del Señor nos ha ido en el camino, nos ha ido buscando y nos ha traído a sus caminos y nos ha dado ese perdón y nos ha ayudado a nuestra vida volver a ponerla a los pies del Señor. Pero Él tenía un plan por lo cual pasar por ahí. Pero Él sabía que algo había ahí y había una oposición. Miren lo que le pasó a Él un tiempo después en Lucas 9 del 51 al 56. Extrañamente, este pasaje no aparece en el Evangelio de Juan. ¿Será porque Juan no quería que le sepan esta yayita? Puede ser, ¿cierto? Pero Juan no lo incluyó porque aquí no queda muy bien parado Juan. Lucas 9 del 51 al 56 dice: aconteció que cumpliéndose el tiempo en que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una aldea de samaritanos, ¿ya? Para preparar para él. 53, pero no le recibieron porque su apariencia era como de ir a Jerusalén. O sea, ellos entendieron que estos judíos ya, si quieren pasar, que pasen por acá. Ah, pero si van para Jerusalén, van al templo, van a cumplir cosas ceremoniales. No, ahí ya cambiaba la cosa, porque había una rivalidad que la vamos a ver. Entonces 54, y viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Así como hizo Elías, ¿cierto? Está clarito. Pero Jesús los pone en su lugar. Él necesitaba que ocurriera esto para también dar esta enseñanza, ¿ya? Y dice el versículo 55, entonces volviéndose él, les reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Probablemente toda la religión que se armó después con algunas enseñanzas de Jesús, pero más que nada como un imperio, no leyeron este versículo, ¿cierto? Porque las cruzadas, la Inquisición y muchas persecuciones que hubieron antes, a la gente la mataban por no creer en Cristo. O sea, tú crees, te salvas. Y si no crees, te matamos. No imponían la religión, ¿ya? Y eso no es lo que Dios nos manda en su palabra. Si una persona no cree en este momento, y quizás nosotros estuvimos ahí, no creímos a la primera, tuvieron que hablarnos 2, 3, 4 veces, ¿cierto, pastor? ¿Cuántas veces le hablaron a usted? ¿Cierto? A muchos nos hablan muchas veces, y en ese momento nosotros después el Señor nos habla y nos arrepentimos y ahí creemos de verdad en el Señor. Pero quizás muchas veces antes Él también nos anduvo buscando. Vamos a Juan 4, versículo 10 de nuevo. Dice, ¿cierto? Porque la mujer le pregunta: ¿por qué, si tú siendo judío, cómo me estás hablando? Si aquí hay una enemistad, nosotros no nos hablamos. Y Jesús le dice: respondió Jesús y dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces ya la entrada de Jesús fue como esas estrategias que hay de evangelismo. Se da cuenta que Jesús como que tiró un anzuelo y sabía que la mujer quizá una mujer, si él le ponía a hablar: oiga, dama, y lo ve que es medio judío, ni siquiera lo mira para otro lado y no le habla. Pero Jesús le habló algo, le tiró un anzuelo, algo interesante, ¿cierto? Y después ya Jesús se fue con todo al tema que tenía que hablar con ella.
Normalmente Jesús con los judíos él no era tan directo. Ya él se daba alguna vuelta, esperaba que ellos entendieran, pero aquí él sabía que el tiempo que tenía con los samaritanos era poco. ¿Por qué? Porque Jesús estaba yendo primero a los israelitas de cepa, por decirlo así, a los que estaban bien, a los que traían buen linaje. Pero también él tenía que abrir esta posibilidad a estas personas que como que estaban ahí más o menos a media agua, medio religiosos, pero medio mal enfocados, y vamos a ver algunas cosas al respecto. Pero Jesús se da a conocer como el don de Dios. Dice, si tú conocieras el que te habla, ahí en el versículo 10, ¿cierto? Que es el don de Dios el que está hablando contigo. ¿Pero qué es un don? Un don es un regalo otorgado libremente, y en este caso en el griego, está expresando una clase particular de regalo que enfatiza el deseo de beneficio del dador. O sea, la persona que está dando este regalo quiere beneficiar a alguien, pero sin que esta persona se lo merezca. Y por eso él se está ofreciendo a él mismo como el don de Dios. O sea, Juan 3:16, ¿cierto? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ese es el regalo de Dios, ¿cierto? Dios entrega a su propio Hijo y él aquí de frentón con la mujer no se da muchas vueltas y le dice, yo soy el regalo de Dios, para que puedan tener vida eterna, esta agua que él le va a explicar de qué se trata. Jesús había venido, en el capítulo 1 vimos que él trajo muchas cosas buenas a este mundo. Él trajo la vida, la luz, la gracia, la verdad y la vida eterna. Él vino con muchas bendiciones físicas y espirituales. Y gracias a Dios que los que hemos recibido a Cristo ya tenemos todas esas bendiciones. No nos falta ninguna bendición cuando hemos recibido a Cristo. Si el Espíritu Santo está en su corazón, usted lo único que necesita es apegarse cada día más a Cristo y obedecer cada día más su voluntad para poder ser llenos de su Espíritu. Con respecto al agua que Jesús está prometiendo, porque la mujer necesitaba agua física, pero no sabía que necesitaba agua espiritual, ¿cierto? Pero Jesús ahora está yendo a enlazar esos temas. Habíamos hablado del agua, que en el vientre materno tenemos el nacimiento por agua. El agua como la palabra de Dios que nos limpia. Y el agua que además el agua convertida en vino, que también es una imagen del agua de Dios, ¿cierto? Del lavamiento y todo también lo que tiene que ver con la sangre. Pero vemos que aquí en esta parte Jesús relaciona el agua con el Espíritu directamente, con un agua que puede salvar, ¿ya? La palabra de Dios habla mucho de este tema. Apocalipsis 21:6, no pierda ahí Juan 4, va a estar aquí en la pantalla Apocalipsis 21:6, vamos a ver ese pasaje. Dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Quién está hablando? Jesús, ¿cierto? Porque Él es el que en Apocalipsis se identifica como el alfa y omega, principio y fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Entonces Jesús está ofreciendo gratuitamente esa entrada al agua que es para vida, para vida. Apocalipsis 22:17 también nos habla del agua. Terminando el libro de Apocalipsis, después de narrar todas estas cosas, le da este mensaje alentador a la iglesia. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Es el mismo mensaje que Jesús dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es el mismo mensaje que Él sigue diciendo hasta el día de hoy. El que tenga sed, que venga y beba gratuitamente de la fuente de vida eterna, que es Cristo, ¿cierto? Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, este mismo renacido, nacer de nuevo, lo mismo que habló con Nicodemo hace poco en el capítulo 3 de Juan, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive
y permanece para siempre. Por eso es que es necesario que cuando nosotros evangelizamos, a veces hay estrategias para evangelizar. Ya a veces hay una guía, hay una forma, un tratado, una técnica para evangelizar, pero lo importante siempre es que digamos palabra de Dios. Porque nosotros con nuestro convencimiento, un abogado a veces nos da vuelta y le creemos, le terminamos comprando hielo a los esquimales, ¿cierto? Cuando alguien es bueno para vender un producto. Y puede ser que haya gente que tenga buenos argumentos y que le hable que la evolución y que esto, que la biología, pero ese no es el mensaje de salvación. El mensaje de salvación es la palabra de Dios. Y si usted no evangeliza con la palabra de Dios, esa persona va a tener un falso evangelio. El renacimiento, el nuevo nacimiento viene por la palabra de Dios. Y eso es lo que Jesús le está ofreciendo a esta mujer. Pero la mujer era un poco dura. Ya, era como nosotros, ¿cierto? Medio duros de repente, hay que hablarnos 1, 2, 3 veces para que entendamos. Juan 4:11. Juan 4:11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, esa agua que Jesús le dice que ahora yo tengo agua. Te pedí agua, pero yo te estoy diciendo que yo te voy a dar agua. Y ella le dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Ella sabía lo que costaba sacar el agua. ¿A qué hora del día estaba sacando el agua ella? A mediodía, con todo el calor, ¿cierto? ¿Por qué lo estaba haciendo? Sí, se iba a sacar en la mañana el agua para tener para el día. ¿Pero por qué? Porque ni siquiera los samaritanos querían conversar con ella, estar con ella, porque era una mujer muy pecadora. Pero esa era la mujer a la que Jesús estaba buscando. Y le pregunta, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Versículo 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces aquí la mujer ya empezó a querer confrontar con Jesús, ¿cierto? Quiso hacer como la diferencia. Jacob, una persona muy importante para los israelitas, pero que es una figura que los israelitas de cuna la reclamaban para sí. Quiero que me entienda esta parte. Ellos, todos los padres, Abraham, Isaac, Jacob y todos los que vengan del linaje, los judíos de Jerusalén y de Galilea, del norte donde era Jesús, ellos reclamaban que era solo para ellos. Esto es solo de judíos y para judíos. Pero los samaritanos tenían algo muy importante a lo cual aferrarse. ¿Y saben qué era? Ese pozo. Porque ese pozo estaba estrictamente sabido por todos los israelitas, de cepa, no de cepa, la historia, todo el mundo estaba 100% de acuerdo que ese pozo era el pozo que Isaac le había dado a su hijo Jacob y para las generaciones de Israel. Entonces los samaritanos estaban agarrados de ese pozo. Y decían que por ese pozo, estando ahí, estaba con ellos la bendición y Dios estaba con ellos y por lo tanto ellos podían reclamar ser también descendientes. Entonces esa es la pelea que quiere tener la mujer con Jesús. No necesariamente por el agua, ahora es el tema del pozo. Pero Jesús le está hablando de otra agua y le está hablando en el versículo 14 de un agua viva. Y aquí hay algo que tuve que averiguar también porque a veces uno le da una impresión del texto, pero también tiene que investigarlo. ¿De qué se trata el agua viva? El agua viva es un agua que tiene movimiento. Es lo primero que se nos viene a la mente, ¿cierto? Pero ¿saben una cosa? Había una gran diferencia entre un agua estancada de un pozo y un agua viva de un río o el agua de mar, ¿ya? Las purificaciones de lo que hemos estado hablando estos días, que ellos se purificaban por agua, no se podían hacer con agua estancada. Tenía que ser agua viva. ¿Por qué? Porque el agua viva va dejando, me imagino, los gérmenes, no sé de qué propiedades tendrá un agua que está corriente a un agua que está estancada. Pero aquí ya Jesús estaba marcando otra diferencia espiritual. O sea, está diciendo, ustedes se están aferrando
a un pozo de agua estancado. Pero el agua que yo te voy a dar es un agua viva, que corre. No solamente te sirve para beber y para tus necesidades, te sirve también para lavarte. Entonces le estaba dando a entender el doble beneficio del agua viva que él podía entregar. Ejemplo, Apocalipsis 22:1. Dice, Apocalipsis 22:1, dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Entonces en el cielo, en ese trono, cuando estemos en la presencia del Señor, va a haber un río que va a correr también, va a estar simbolizando, pero también probablemente vamos a poder disfrutar de esas aguas que van a salir del trono del Señor. Entonces, Isaac y Jacob, como padres de Israel, fueron muy bendecidos al conseguir pozos de agua en el desierto. Ellos tenían una habilidad que era solo de Dios, pues eran mejor que el viejito con las varillas, ¿cierto?, que anda ahí buscando pozos. Ellos eran, pero Dios estaba con ellos. Y ellos abrieron muchos pozos, después llegaban otros a quitárselo, y ellos decían, ya, quédate con el pozo. Iban y buscaban otro, se lo iban a quitar. 3 veces a Isaac le quitaron pozos donde él lo hacía. Y finalmente se quedó con un pozo para él y su familia. O sea, ellos eran muy bendecidos por Dios, y agua en el desierto, créanme, que es como el oro, ¿cierto? A pesar de este mensaje directo, la mujer seguía pensando en un pozo físico, ¿cierto? Con agua de sustento, pero Jesús hablaba de un agua del Espíritu. Versículo 15. La mujer le dijo, 4:15, Juan 4:15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Aquí ya la mujer comienza como a revelar un poquitito su corazón. ¿Se da cuenta cómo ya Jesús pasa la primera capa? ¿Por qué? Porque ella aquí le demuestra el pesar que tiene de ir a sacarla. ¿Por qué? Porque las mujeres que iban en la mañana a sacar el agua se ayudaban. Al principio, ¿qué le dijo? El pozo es hondo y no tienes cómo sacarla. O sea, incluso para Jesús, que era un hombre, era difícil sacar agua de ese pozo, porque era hondo el pozo. Pero ella cada día lo hacía sola, sabía que era difícil. Cuando Jesús le ofrece esta agua viva, que ella todavía cree que es agua física, dice, dame de esa agua porque de verdad que me cuesta todos los días, a mediodía estar aquí, tirar mi balde hacia abajo y sacarlo lentamente, poco a poco, me imagino, toda transpirada, con el barro pegado en la cara, que a ellos les gustaba tanto estar limpios. Pero las mujeres en la mañana venían fresquitas, ¿cierto? Entre todas, tiraban el balde, lo tiraban para abajo, entre todas lo sacaban, llenaban una, le llenaban a la otra. No era tan complicado para las mujeres normales, pero ella tenía esta necesidad. Y esta situación que ella estaba viviendo era a causa de su pecado. Pero Jesús aquí rompe la primera barrera y ya entra un poquitito más al corazón y la hace anhelar esta agua que Jesús tenía. ¿Qué le responde Jesús? Versículo 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Jesús ya había entrado en esa primera capa de recelo que ella tenía. Ya ella quería el agua. Pero ahora él le va a mostrar su pecado. Y es aquello que nosotros también debemos tener presente cuando nos arrepentimos para llegar a los pies del Señor. Él nos muestra nuestro pecado y por algo nosotros le pedimos perdón y vamos a sus pies, porque debemos arrepentirnos de aquellas cosas malas que hemos hecho, para que Él nos acepte. Él vino predicando desde un principio, al igual que Juan el Bautista, el arrepentimiento y la fe. Arrepentimiento y fe. ¿Cierto? Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si es que quieres llegar al Padre, debes arrepentirte de tus pecados y debes convertirte de tu mal camino. Dar la vuelta. Si ibas caminando hacia un lado, das la vuelta y desde aquí en adelante dices, yo quiero cambiar para seguir a aquel que me salvó, a aquel que entregó su vida por mí. Entonces Jesús le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. Ahora Jesús está entrando justo ahí donde él quería, mostrar el pecado
para que la persona pueda venir a Él y ser salvo confesando su pecado. Versículos 17 hasta el 19 dice, ¿cómo reaccionó la mujer? Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. La hizo corta, ¿cierto? Fue como que dijo, aquí me salvo con esta respuesta y seguimos el tema de otra forma. Pero Jesús continuó, dice, Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Cierto? 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y aquí la mujer como que de nuevo quiere salvarse, ¿cierto? Como que quiere arrancarse, pero ya no, ya el Señor ya la tiene ahí mostrándole todas las cosas como son, y ya esta mujer, el corazón está ahí abierto, pero esta es el último manotazo como que quiere dar. Quiere ahora esta conversación, que en un principio se da cuenta cómo va variando, de conversación de agua que no podían tener, después agua viva, agua estancada, y ahora le mostró su pecado y ahora una conversación teológica. Está hablando de lo que yo creo en Dios, lo que tú crees de Dios. En eso se transformó. Pero, ¿por qué? Porque ella era una mujer, a pesar de haber tenido mucho pecado, ella era una mujer con mucho conocimiento religioso. Y lo vamos a ver. Pero el conocimiento religioso, hermanos, es como un pozo sin agua. Es el conocimiento religioso, ¿cierto? Porque si yo estoy en el desierto, ¿cierto? No voy a contar el chiste, después se los cuento allá abajo. Veo un pozo allá a la distancia y estoy muriendo de sed. ¿Cuál es mi esperanza, cierto? Es un pozo, agua, y doy todo mi esfuerzo por llegar a ese pozo y sacar agua. Pero ¿qué pasa si me asomo al pozo y el pozo está seco? ¿De qué sirve ese pozo? No sirve de nada. Pero la apariencia del pozo era tan bonita, ¿cierto? Capaz que el pozo tenía unas piedras espectaculares, quizás arriba al borde con bronce, con oro, quizás el balde era de plata, quizás qué hermoso que era el pozo. Pero ¿de qué sirve, hermano, si el pozo no tiene agua? Eso es lo que hace la religión con nosotros. Nos deja tan bonitos por fuera que parecemos tan brillantes. ¡Uy, qué santo, qué bonito que el hermano! Casi flota ni camina. Pero cuando llega a su casa y cierra la puerta, ahí sí queda un demonio, ¿cierto? Es peor que un endemoniado. Grita, patea, rompe, habla mal, pero tocan la puerta, son los hermanos. Ay, ahí todo ordenando, dejando todo limpio. Pase, hermanito, pase, qué bendición que está acá y todo, la Biblia, la palabra. Oiga, vamos a leer algo de la palabra, yo estaba leyendo hace poco. Tremendo show, ¿cierto? Un pozo sin agua. Por eso, hermano, nosotros lo que predicamos en esta iglesia es que nosotros primero tenemos que cambiar el corazón. Primero tenemos que asegurarnos que Cristo esté en el corazón. Porque la apariencia, hermano, va a durar la apariencia un rato. Pero de repente todo eso que construyó, que todo el mundo Oye, pero si era tan buena persona, ¿cómo engañaba a su señora? ¿Cómo era un ladrón? Si era tan buena persona que se veía, tan tranquilo. Y iba a todos los cultos, daba ofrenda y todo. ¿Cómo? Lo primero que hay que ver si es que realmente Cristo está en ese corazón o no. Porque si Cristo no está en ese corazón, la religión le va a durar hasta que ese pozo se seque. Hasta que el agua que había ahí, lo que aprendió la religión, la costumbre, hasta ese momento. Pero después, cuando tire el balde para abajo, va a salir puro barro, pura arena. No va a salir nada de agua. ¿Qué es lo que ofrece Jesús? Ofrece una fuente de agua que salte para vida eterna. Agua viva. Y esa agua viva viene con el Espíritu. Entra el Espíritu Santo a morar en nuestro corazón y en ese momento nosotros, a diferencia del pozo, ¿cierto? Nosotros vamos de adentro hacia afuera cambiando. Y eso es lo que estamos predicando los jueves también. ¿Cuál es el mensaje que llevamos casi un mes? Y yo le he dicho que esa terapia la vamos a seguir hasta que todos nos amemos unos a otros. Porque el mensaje
el único mandamiento que el Señor nos dejó, el primer y gran mandamiento, es que nos amemos los unos a los otros. El amor fraternal, que a veces lo tenemos de nuestra familia, ¿cierto? Ese amor que nos amamos unos a otros. Y segundo, el amor ágape, que es un amor que solamente Dios tiene, que es el amor de Él de entregar a su Hijo por nosotros. Que ningún ser humano tiene la capacidad de amar de esa forma, desinteresadamente. Pero cuando recibimos a Cristo y recibimos el Espíritu Santo en nuestros corazones, en ese momento es como si Dios nos diera manos para poder entregar este amor que Él nos entrega a nosotros. No teníamos capacidad antes, pero cuando recibimos a Cristo, recibimos esa agua de vida y de ahí puede saltar para vida eterna. Pero la conversación aquí con respecto a la mujer se transformó en una conversación teológica. Dice, nuestros padres adoraron en este monte, 4:20, dice, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. 21, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. ¿Ya? Esto lo vamos a explicar brevemente para ya dar fin a nuestra predicación del día de hoy. Jesús está haciendo la diferencia entre la religión, entre la cáscara que lleva toda esta religión que los samaritanos habían armado. Y la próxima semana vamos a explicar cada detalle de este cascarón que ellos armaron. Ellos habían, este es un spoiler, pero construyeron un templo calcado, igual al de Jerusalén, en un monte de Samaria que se llama el monte Gerizim, ¿ya? Y esto hace poco lo descubrieron, hace 100, 150 años recién descubrieron las ruinas de ese templo, las dimensiones, la forma toda, era igual al del templo de Jerusalén. Y vamos a ver cómo fue que ellos llegaron a hacer eso, de dónde nació esa idea. Luego de esa separación de Israel y Samaria, el reino del norte y el reino del sur. Pero Jesús le dice aquí en 4:22, le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Por qué? Porque ellos tenían la intención. Ellos tenían la buena intención de adorar a Dios. ¿Cierto? Aquel que sigue una religión no lo hace por una buena intención. ¿Sí? ¿Cierto? Quiere ser mejor, siente algo de Dios, siente como que Dios lo está llamando. Y quiere ir a la iglesia, quiere ir al templo, le encanta cómo se alaba, le encanta la predicación, todo lo que tenga que ver con la iglesia le gusta, ¿cierto? Está a gusto. Pero si no tiene al dador de la vida, a Cristo en el corazón, eso nada más que es una bonita forma de vida. Pero por otro lado estaban los judíos, a los cuales Dios les dio el pacto, a los cuales Dios les dio las promesas y de los cuales, como dice Pablo, vino Cristo, ¿cierto? A este mundo. Entonces, los judíos, ellos estaban en el camino correcto porque aquí todavía no rechazaban a Cristo. Estaban todavía en el camino correcto, ¿ya? Venía el Mesías y ellos lo estaban reconociendo y como estaban en el camino correcto, lo único que tenían que hacer era aceptarlo. Y la salvación iba a llegar a ellos y como ellos, ese río de agua viva iba a brotar y iba a llegar a todas las naciones. ¿Pero qué hicieron ellos? Lo rechazaron. Los dos estaban, podríamos decir, lejos, los samaritanos y los de Jerusalén. Pero los de Jerusalén estaban bien encaminados, ¿cierto? Tenían el sacrificio del Cordero, tenían el sacerdocio, tenían todo para ver al Mesías. Por otro lado, los de Samaria tenían el templo, tenían los sacrificios, tenían los sacerdotes, pero una copia religiosa completamente de lo que había allá. Esto, hermanos, es un llamado a cada uno de nosotros. ¿Qué hay en nuestra vida? ¿Una religión? ¿Algo bonito? ¿Un bonito cascarón? ¿Una bonita costumbre? ¿Una bonita buenas obras? ¿Buenas acciones? Y yo trato de ser mejor, de llevar una vida tranquila.
porque quiero ser mejor, o tengo a Cristo en mi corazón. Y ese es mi fundamento, y a partir de él voy paso a paso, poco a poco, ladrillo a ladrillo, construyendo este camino que voy siguiendo a Cristo. Ese es el camino correcto, comenzar por Cristo. Pero volviendo a esta mujer, ya para terminar, la mujer samaritana vivía su religión con fundamentos teológicos firmes. Ella estaba clara que aquí en este monte adoramos y todo, venían de Jacob, pero ¿ella era realmente salva? Esa es la pregunta. La respuesta es no, no era salva, estaba muy lejos y llevaba una vida de un religioso, ¿se da cuenta? ¿Por qué? Porque la vida de ella conocía mucho, sabía mucho de religión, pero su vida era un completo desastre, ¿ya? Pero por guardar la religión, entonces, si es que por guardar la religión no puedo llegar a Dios, ¿cómo es que realmente llegamos a ser salvos? Y aquí hay otra respuesta, no es porque mis padres sean salvos, ¿cierto? El Matt, por mucho que esté aquí en la iglesia, escuche las canciones, cante, esté en la clase, él en el momento adecuado va a tener también que recibir a Cristo de forma personal. No vale que las tías, ¿cierto? Los papás, los abuelos, que todos hayan recibido a Cristo, no vale de nada si es que él no toma su propia decisión personal en algún momento, cuando sea consciente. ¿Por qué? Porque la salvación es una decisión personal. Pero hoy en día hay muchas iglesias que están llenas de muchachos jóvenes, adultos, gente de muchos años, que dicen, no, yo soy hijo de la promesa. ¿Cuál promesa? No, porque de la promesa de que serás salvo, de que si crees en Jesucristo serás salvo tú y tu casa. Entonces, como yo fui salvo, el jefe de hogar, ahora vamos a hablar de los papás después, como que todos mis hijos tienen que ser salvos por la promesa. Eso se llama ser hijo de la promesa, para los que no lo sabían. Pero la salvación es personal. Yo puedo guiar a mi familia, puedo guiar a mi hijo, el hermano Wilson le puede enseñar a sus hijos, ¿cierto? Como un buen padre. Hermano Roberto le enseñó a sus hijos, ¿cierto? De la palabra de Dios para que estén con Cristo y puedan recibir a Cristo. Esa es la labor que tiene un padre, que tiene una madre. Pero si el chico se cría en la iglesia y a los 30 uno le pregunta, oye, ¿y para dónde te vas? No, yo me voy al cielo. ¿Y por qué te vas al cielo? No, porque yo soy hijo de la promesa. Porque mis papás siempre han creído y todo. Créanme que no, hermano. Es tragicómico, pero eso es lo que está ocurriendo hoy en día. La salvación es personal y cada uno tiene que recibir a Cristo. Pero si ya somos salvos, podríamos también llenarnos de religión, hermanos. Y lamentablemente estamos llenos a veces de hermanos que con buena intención nos empiezan a corregir y a decir, no, es que tú ahora tenés que hacer esto, tenés que hacer esto otro, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto otro, y nos empiezan a llenar de mandamientos, de cosas de iglesia, cuando nosotros estamos recién llegando a los caminos del Señor. Eso, hermanos, tampoco es correcto. Y mucho menos que nosotros como creyentes, si Dios está haciendo un trabajo en nuestras vidas, vayamos y critiquemos a los que ni siquiera son creyentes. Que ocurre también porque a veces hemos encontrado el camino de Dios y lo agarramos con tal fervor que nos ponemos a criticar a otras personas al lado de nosotros, pero eso es compartir religión y no salvación. Es querer sanar un cáncer con una aspirina, ¿cierto? Y sin el tratamiento que corresponde. ¿Por qué? Porque un borracho, por ejemplo, que llega a la iglesia y las personas le dicen, no, es que la otra semana si tenéis que venir, ven sano, no, báñate bien limpiecito, y ahí llega a la congregación. Y nadie le predica el evangelio. Esa persona no necesita en ese momento dejar de beber, necesita a Cristo. Luego Cristo hará su obra con él. Y así también con todos los nuevos creyentes, cuando Dios les hable algo al corazón, o nos hable algo al corazón por medio de su Espíritu Santo, que tenemos que entregarlo a Él,
Créame que cuando usted, a causa de que el Espíritu Santo le habló a su corazón por medio de su palabra, usted entendió algo en la palabra que Dios decía, el Espíritu Santo se lo enseñó en su mente y en su corazón, créame que usted por el resto de su vida nunca más va a volver a caer en eso. Porque el Espíritu Santo se va a adueñar de esa parte que a usted le falta. Pero si usted lo hace por una influencia o por otra persona que se lo diga, no va a llegar a ninguna parte. Va a ser solo religión. Entonces ese es el peligro también. Esta mujer no veía su pecado, la mujer samaritana. Veía su bonita religión. Veía que estaba en el lugar indicado. Veía que tenía el pozo de Jacob. Pero no veía que le faltaba lo fundamental, que era el agua viva en el corazón. Entonces, próximamente veremos cómo esta mujer, a pesar de su gran pecado y a pesar de su religiosidad, luego de ella creer que Jesús era el Mesías, que era el Cristo, fue la primera misionera ahí para los samaritanos. Y fue grandemente usada por el Señor, y antes de arreglar su situación sentimental, pues, antes incluso, no tuvo tiempo. El Señor la cambió, la salvó, y ella partió directo a anunciar el Evangelio. Y ahí ya la próxima semana vamos a aprender eso. Pero Jesús nos está dando el ejemplo. ¿Qué es lo primero que va a cambiar en esta mujer? Su corazón. Él va a entrar a su corazón y ella la va a reconocer como el Mesías y ella ya está lista para trabajar para el Señor. Es lo poquito que tenía ella para entregar. Pero en ese poco ya podía trabajar para el Señor. Así que vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Padre Santo, entramos ante tu presencia, agradecidos, Señor, por tu palabra, por esto que hemos podido ver de lo que tú hiciste ahí hace 2000 años atrás, ahí en el pozo de Jacob, Señor. Te agradezco, Señor, por tu amor con nosotros, porque no somos mejores que aquella mujer, Señor. Nosotros también hemos estado en pecado, Señor, hemos estado apartados de ti. Y quizás hoy en día seguimos ahí, quizás seguimos apartados de ti y nuestro corazón aún sigue lejos, Señor. Por eso te pido, Señor, que tu Espíritu Santo hable a cada uno de los corazones y nos permita entender, nos permita arrepentirnos si es que estamos en pecado, Señor, si es que estamos lejos de ti, que nos permita, Señor, volver a tus caminos, porque ciertamente tú estás llamando en cada corazón, Señor. Ayúdanos, Padre, si ya somos hijos tuyos, si ya te tenemos en el corazón, también a entregarte según tu Espíritu nos va diciendo, Señor, porque también a veces nos endurecemos cuando el Espíritu nos está hablando, nos está diciendo algo de tu palabra, y a veces no queremos obedecer a la voz del Espíritu. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, a ser dóciles, Señor, y también a escuchar tu voz cuando tú nos hablas en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, en todo, y ayúdanos también con el resto de las actividades que quedan en esta tarde. En el nombre de tu Hijo Jesucristo pedimos y agradecemos. Amén. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida.